Buenos días, amados hermanos. Vengo a dar enseñanza, la palabra del Padre, lo que Él pone en mi corazón. Y bueno, continuamos con lo que estábamos haciendo, el tema de cómo obtener las bendiciones de Dios. Pero ahora el título correcto es cómo obtener las bendiciones de Dios y la salvación, ¿no? Que cuando nosotros obedecemos, obtenemos nuestra salvación, porque la obediencia trae bendición. Bueno, entonces antes que nada, el Padre puso en mí esta lectura y la quiero leer. Es Ezequiel 33 y dice su palabra. Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. También, también puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Aquí nos está diciendo en esta porción de que Él envía a sus hijos a hablar su palabra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo no es porque yo quiera, es porque el Padre lo pone en mí y es su amor, es el amor del Padre, porque Él quiere que usted sea bendecido y sea salvo, que usted se salve, porque en la obediencia a su palabra está la salvación, porque aquel que no conoce la palabra vive en pecado y el pecado trae condenación, amados hermanos. Y es lo que el Padre quiere que usted sepa. El Padre por eso ha enviado no solamente a mí, a muchos hijos que están predicando su palabra, pero es Él el que pone eso en nuestros corazones. Y como aquí dice, que si nosotros no hablamos y entonces el que está en pecado no se apercibe, no corrige su conducta, entonces la sanción es para nosotros, porque no hemos hablado, porque Él nos ha dado responsabilidad como hijos suyos de llevar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿no? De la salvación. Y eso son las buenas nuevas, de qué cosas nosotros debemos hacer para caminar con el Padre y poder obtener esa salvación. Entonces, así como el Padre pone responsabilidad a nosotros por su amor, porque le ama y Él no quiere que usted se pierda, Él quiere que haya bendición en su hogar, en su familia, que usted cambie por completo, que no viva en tinieblas, amargado, con cosas malas, enfermedad. Él no quiere eso para usted. Él quiere que usted viva bien, ¿no? Porque Él nos ha bendecido a sus hijos, Él da bendición a sus hijos. Y bueno, eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Que aun cuando usted escuche la palabra, porque entonces es el Padre hablando, y si usted no escucha, entonces vendrá condenación a usted, pero es por usted mismo. La propia decisión la tiene usted. Usted tiene la decisión de su salvación o de su condenación. Y bueno, es el Padre, por el amor a usted que está escuchando, que le dice, ¿no? Que usted debe cambiar. Y seguimos leyendo, dice. Los israelitas creen que ya no tienen remedio, creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirles, de mi parte, que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Es el Padre hablando a su pueblo, o sea, a los que somos hijos, ¿no?
Y realmente es a toda la humanidad, porque todos debemos de tener una vida buena, una vida haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, lo justo. Y bueno, y seguimos leyendo y dice, pon atención Ezequiel. Los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos, por eso quiero que les aclares esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no lo salvará de morir. Pero si una persona malvada deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Si a una persona buena le prometo que vivirá muchos años y confiada en eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto. Pero yo voy a juzgar a cada quien de acuerdo con su conducta. Y la palabra es clara, amado hermano. Como le dije, el Padre no ha cambiado. En Hebreos 13:8 dice, Yahshua es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. El Padre no ha cambiado, Él sigue pensando igual. Y cuando nosotros leemos su palabra, vemos lo que a Él le agradaba, lo que Él decía a sus profetas o a sus atalayas, a quien él quería que dijeran a su pueblo lo que debían de hacer, que los advirtieran que venían cosas duras por la desobediencia, que cambiaran su conducta, que dejaran de pecar, y aquí lo está diciendo. Y Él sigue siendo el mismo y sigue pensando lo mismo. Y Él nos exhorta en esta hora de que usted cambie su vida, que usted lo puede hacer. El Padre es justo y Él sabe lo que usted conoce y no. Y Él está enseñando ahora, porque es su palabra. Es lo que estoy leyendo, es su palabra, es Él hablando su vida. Y bueno, y aquí nos dice, ¿no? Que aquel que ha hecho lo bueno, pero luego peca, eso no significa que sigue siendo salvo, porque el hecho de que usted haga una promesa, que haga la oración de fe y ponga a Yahshua como su Señor y Salvador, sí, le da la salvación en ese momento. Y, y lo que usted tiene que hacer es caminar en su palabra, entonces, dice, porque usted lo está haciendo su Señor, o sea, Yahshua lo está haciendo su Señor. Y eso significa que usted le va a obedecer la palabra del Padre, porque Yahshua es la palabra, amado hermano. Entonces, si Él es su Señor, usted debe estar en obediencia a la palabra, caminando conforme usted vaya aprendiendo. Y bueno, eso es lo que el Padre quiere en esta hora. Y por eso Él nos dio la instrucción de enseñar los 10 mandamientos en esta hora. Y vamos a seguir con lo que Yahshua enseñó cuando vino a esta tierra, porque todo eso se tiene que hacer, porque Él enseñó a vivir conforme el Padre quiere que vivamos. Y bueno, entonces seguimos con los mandamientos. Vamos a dar un recuento de lo que Él nos dio. Pero antes que nada, también quiero acotar de que cuando usted vive en la palabra, usted va aprendiendo la palabra y se va a seguir equivocando, va a seguir teniendo malas conductas, cosas malas, ¿no? Usted debe de confiar, no debe de entristecerse, pero sí darse cuenta que lo que está haciendo está mal. Entonces, usted debe de ir a arrodillarse y pedir perdón al Padre por medio de su hijo Yeshua. Es decir, cualquier cosa que usted haga, si usted se enoja con su esposa, su esposo, sus hijos, usted va y le dice, perdóname Señor, perdóname que me enojé, perdóname que hice esto. Cualquier cosa que usted haya hecho, si usted se arrodilla y pide perdón al Padre en el nombre de su hijo Yeshua, y es perdonado, y usted vuelve a vivir en santidad y va caminando de esa manera. Esa es la manera correcta en que debe de vivir un creyente, pidiendo perdón, humillado al Padre, porque en el caminar uno va aprendiendo y todas las cosas que usted tenía malas costumbres, malos hábitos, se van a ir yendo poco a poco. No es de súbito, no es una magia. Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender. Vivir humillado ante el Padre, reconociendo que se equivocó, que está haciendo algo malo, que a Él no le agrada,
y le pide perdón y Él lo perdona en ese momento y usted sigue viviendo en santidad, porque eso se llama santidad, vivir limpio y usted sigue siendo limpio, porque esa es la manera en que todo creyente debe vivir y a veces no lo hemos entendido. Yo no lo entendí, yo no viví así, yo seguía viviendo como entré a los pies del Padre y aún haciendo lo malo, pues yo no lo tomaba mucho en cuenta y no vivía de esta manera. Pero el Padre nos dice en su palabra, ¿no? En Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer, perdón, nos dice en Primera de Juan 1:2, dice, Yeshua, nuestro abogado. Yo los quiero a ustedes como a hijos, dice. Por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo, Yeshua, es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. En nuestro camino nosotros tenemos que pedir perdón al Padre, porque por medio de Yeshua, de Jesús, cuando le pedimos perdón y le decimos, se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Yeshua, entonces el Padre nos perdona, porque recuerda que Él murió por nosotros. Entonces, Él es nuestro abogado, dice aquí, ¿no? Yeshua, nuestro abogado. Entonces, a través de Yeshua vamos caminando en la palabra del Padre, nos caemos, pero por medio de su nombre, Yeshua, el Padre nos perdona y nos le volvemos a levantar. Y así seguimos en ese caminar hasta que ya el Padre comienza a tratar con nuestras vidas y ya nosotros somos nuevas criaturas, porque eso es lo que tenemos que hacer, nuevas criaturas, venir a los pies del Padre haciendo su voluntad, haciendo mejores personas, no con las cosas malas que teníamos antes, eso sacarlos de nuestras vidas, sino obedeciendo su palabra, siendo transformados por medio de su palabra con nuestras oraciones, pidiéndole que Él quite de nosotros todo lo que sabemos que está mal en nosotros. Porque para que haya cambio en la vida de un ser humano, tiene primero que haber convicción de pecado. Usted tiene que saber que usted hace lo malo, pedirle al Padre que le cambie esas cosas y el Padre lo va a hacer. Entonces seguimos con los mandamientos. Ya leímos que no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Padre, el primer mandamiento que está en Éxodo 23. Y bueno, vamos a hacer solamente un recuento en esta parte. Aquí nos habla de que todas las cosas que ponemos antes que el Padre eh, son pecados, ¿no? Cosas, objetos o personas, ¿no? Ponemos delante del Padre, amamos más que a nada en el mundo, a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un trabajo. Nuestra vida es el trabajo a veces, ¿no? O un carro, una casa, algo, no lo sé. Algo que usted añore, que usted para usted sea lo más grande. Eso es que usted está poniendo antes que al Padre algo. Y eso no es agradable ante los ojos del Padre. Él debe ser lo primero en su vida. Eh, él debe ser todo para usted. Usted puede, que su pensamiento debe ser que a usted le puede faltar todo. Le puede faltar comida, casa, lo que sea le puede faltar. Pero que no le falte el Padre. Ese debe ser su pensamiento. Que nunca le falte Él. Cuando llega a esa conclusión, a esa meta en sus pensamientos, entonces usted sabrá que está obedeciendo y que está cumpliendo su palabra de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces, y eso está muy claro. Algunas personas aman mucho el dinero, por ejemplo. Piensan que el dinero lo es todo y no es así, hermano. Usted tiene que saber diferenciar realmente qué es lo que vale más. Y el dinero no lo es todo. Aún yo misma cuando yo vivía en Perú, yo tal vez no tenía tantas comodidades, pero yo me recuerdo que yo era bien feliz con mi familia, con lo poco que tenía, ¿no? Lo que mi padre podía darme, que para mí no era poco, porque era tan feliz que para mí era grande eso. Pero ahora, por ejemplo, que tal vez tengo un poco más de comodidad, y aquí en Estados Unidos es un país muy
donde si uno no paga, pues te quitan todo. Si tú no pagas tu casa, te la quitan. O sea, aquí se vive como preocupado por pagar las cosas porque te las quitan. Aquí se cumple, acá nada que tú te quedas con la casa meses y sin pagar y no, aquí se cumple las leyes. Acá son muy rigurosas. Y si tú no pagas, te quitan tus cosas. Entonces, por más de que sí hay, digamos, un poco más de comodidad, uno no vive tan tranquilo. No sé, yo eh, a mí añoro esos momentos en mi país, donde vivía no con grandezas, pero tampoco no con tantas carencias y vivía feliz. Y bueno, espero que usted añore también o aprenda a vivir con lo poco que usted tenga. Valore todo lo que usted tiene, eso es importante. Y el Padre eso es lo que quiere, porque en su misma palabra también nos dice, ¿no? Que estemos contentos con lo que Él nos da, ¿no? Con lo que tenemos, que estemos contentos, dice su palabra. O sea, que aprendamos a apreciar, porque es la única manera que el Padre luego te dé más, porque si tú no valoras lo poco que tienes, entonces ¿cómo quieres que Él te bendiga si no sabes apreciar, ¿no? Porque entonces no has aprendido a valorar las cosas y entonces Él no te puede dar más porque entonces eso significa que si te da más, tú vas a irte a cosas vanas porque no has aprendido realmente el valor de las cosas. Entonces por eso a veces las personas no, el Padre no las bendice porque no han aprendido a apreciar lo poco que tienen. Cuando cumplen la palabra, cuando aprecian lo poco que tienen y Él lo ve, entonces el Padre puede recién bendecirte y darte más. Pero Él lo evalúa, Él ve tus pensamientos. Si no, Él no puede darte cosas que mañana más tarde te van a perjudicar, ¿no? Él tiene que ver tu crecimiento espiritual, tu crecimiento en Él, ¿no? En lo que realmente vale la pena. Bueno, entonces seguimos. No te harás imágenes para adorarla, segundo mandamiento, que es la idolatría, que es lo que nos han enseñado en nuestros países, ¿no? Amar imágenes, ir a vírgenes, ir a santos, estampitas, todo eso es idolatría, al Padre no le agrada y eso trae maldición a un hogar, trae enfermedad, traen peleas, traen muchas cosas negativas porque aunque usted, como le dije, no le va a gustar muchas cosas que voy a decir aquí, pero eso es idolatrar al enemigo, al mismo diablo, a sus demonios, porque ellos se ponen en esas imágenes y en esas cosas. Y ellos están allí, ¿no? Ellos se sienten que son venerados, que ustedes los veneran a espíritus inmundos. Y ellos se alegran cuando la gente hace eso, porque uno que están diciéndole al Padre, o sea, a Dios, que a Él no lo quieren, que ellos prefieren imágenes y santos y cosas inmundas, cosas que al Padre no le agrada, que no le adoran al Padre y respetándolo. Usted irrespeta al Padre porque está adorando lo que está mal, lo que no le va a dar lo que usted quiere realmente, sino que es algo que a usted le fue enseñado erróneamente. Si su padre y su madre hacían eso, ellos estaban equivocados. Porque debemos de saber, amado hermano, que usted siendo consciente, como le dije antes también, cómo vivía en su hogar. Y había esas cosas, ¿verdad? Había esas imágenes, esos santos. Y había paz, había tranquilidad. No, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que trae. La desobediencia, la idolatría, trae eso. Trae maldición a un hogar. Por más que uno venere esas figuras, lo único que está haciendo es pecar contra el Padre, haciendo idolatría y a Él no le agrada. Yo ya leí el texto donde Él dice que a Él no le agrada, que no le obedece, no le agrada y trae juicio cuando es así. Entonces, usted tiene que pensar muy bien, quitar todo eso de su vida, de su mente, tantas procesiones, tantos que van
al Señor de tantos lugares en todo mi país, por ejemplo, el Señor de Luren, al Señor de los Milagros, al Señor, o sea, y los veneran y eso está mal. Al Padre no le agrada. Eso es abominación para Él. Y usted tiene que dejar eso, ¿no? Para que su hogar sea bendecido. Si no, usted va a seguir con mismas enfermedades, mismos problemas, mismos enojos y hasta muerte, porque eso trae muerte. Bueno, entonces, ese es el segundo mandamiento. Y luego, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Nos dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, nos dice que no tomemos el nombre de nuestro Padre en vano, ni que juremos por nada ni nadie, que esto va a condenación, que esto no le agrada al Padre. Y si Él lo dice, entonces usted tiene que obedecer. Que cuando le digan algo, usted diga sí, esto yo hice, o diga no, no, esto no lo hice, y que sea verdad. Usted tiene que decir la verdad, porque usted camina allá en el Padre y usted tiene que obedecer los mandamientos, ¿verdad? Y sobre todo, nunca tomar el nombre de Dios para jurar algo que es falso, imagínese. Y no lo tome para nada, ni para lo que está correcto, ni para lo que es verdadero. No tome el nombre de Dios, dice, porque no dará por inocente Yahweh el que tomare su nombre. Así, porque sí. No. Entonces esto trae maldición. Bueno, dice el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice en Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí vemos, ¿no? que el Padre santifica el día séptimo, santifica el día de reposo, que es el sábado. Se han ido cambiando los mandamientos y a veces esto no figura, pero este es el verdadero mandamiento que dice el Padre, porque Él santificó ese día. Ese día lo hizo para Él, para que su pueblo lo adorase a Él. Ese día es para que usted lea la palabra, para que lleve a otras personas su palabra, por ejemplo. Ese día es para consagrarlo a nuestro Padre. Eh, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Si nosotros respetamos ese día, se supone que no debemos de hacer nada. Normalmente nosotros cocinamos de el día viernes para el día sábado, o sea, cocinamos para 2 días. Comemos lo mismo el viernes y el sábado, o de repente cocinamos otra cosa, pero que sea para el día sábado, y ya tenerlo allí solamente para calentar. Entonces, obedeciendo esa palabra. Y esta palabra es de bendición para un pueblo, para el pueblo que le cree, para el pueblo que le obedece. A veces no nos han enseñado muchas cosas y perdemos bendiciones. Y esta es una gran bendición. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, dice que es día de reposo como señal del pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios y Él, es señal. Aquel
que hace este mandamiento, significa que es pueblo, que ha entendido su palabra y que lo hace completamente. Y debemos de esforzarnos, amados hermanos. Es conforme vayamos aprendiendo, el Padre es justo y es bueno. Y, y bueno, y si lo hacemos hay gran bendición, porque nos perdemos las bendiciones cuando no las hacemos. Y aquí hay gran bendición para un pueblo, porque usted le está diciendo, soy pueblo tuyo, Padre, yo hago esto. Y bueno, yo le exhorto para que en la medida que usted pueda lo haga y conforme vaya aprendiendo usted le diga al Padre, no, yo quiero ir cambiando estas cosas en mi casa, Padre, ayúdeme. Solamente pídale y el Padre lo va a hacer, lo va a ir a. Y cuánto más le agrada que su palabra, porque esto lo dijo el Padre a, a Moisés para que lo dijera a su pueblo, estos mandamientos, que se cumpliera su palabra ahora, ¿no? En estos tiempos, que sus hijos realmente le obedezcan. Eso es para el Padre muy grande. Bueno, y seguimos con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice en Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Mira lo que dice aquí. Este mandamiento viene con promesa. O sea, si usted hace esto, ¿qué dice? Que le va a ir bien y va a tener larga vida. Va a vivir muchos años por bendición y le va a ir muy bien. Todo lo que usted quiera hacer, se va a hacer. Este es un gran mandamiento. Y en esto viven muchos, la humanidad vive mal en este mandamiento. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué a veces proyectos que yo quiero que se hagan no se hacen? Cosas que quiero no se logran. ¿Cómo usted trata a sus padres? ¿Cómo usted es con sus padres? ¿Les honra? La palabra no dice que debemos honrar a nuestros padres porque hayan sido perfectos, porque nos hayan dado todo. No, la palabra solamente dice honra a tu padre y a tu madre. Es así. O sea que nosotros debemos honrar a nuestros padres aun si nosotros pensamos que no eran buenas personas, que hayan hecho lo malo. Tal vez un padre haragán que no se hacía cargo de nosotros, un padre, no sé, con vicios, o una madre también igual, una madre que no nos protegió, que no nos cuidó, una madre que hasta nos abandonó. Es decir, aquí el Padre simplemente nos dice que debemos de honrar a nuestros padres y eso es respetarlos, sea lo que sean ellos. No importa cómo haya sido su vida de usted con ellos. Tal vez ni siquiera los haya conocido y por eso tal vez usted tenga un dolor en su ser. Hay muchas personas que sufren, que tienen una vida muy mala por el enojo, el resentimiento, la ira en contra de sus padres. No porque ellos hayan hecho algo malo para sus padres, sino porque sus padres los trataron muy mal, le dejaron muchas heridas. No los supieron criar, pero la palabra lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Yo di mi testimonio, ya usted lo conoce, si usted lo ha visto en el canal. Yo desobedecí ese mandamiento y me vino una gran maldición. Yo estuve muchos años en maldición, sintiéndome muy mal. Fue un tiempo muy duro y yo puedo dar fe de que la palabra se cumple. Y usted mismo también se debe dar cuenta, los que están aquí y saben que no han honrado a sus padres, la manera en que han vivido, por qué les ha ido mal, porque algunos ni siquiera entendían por qué no lograban sus metas, ¿no? Si ellos eran, según ellos, buenas personas, pero es por eso, por la deshonra a nuestros padres, porque no le hemos respetado. Y aquí viene esta promesa donde dice, para que te vaya bien y tengas larga vida, es que si uno no honra a sus padres, nos va a ir mal y podemos morir. Es sentencia de muerte. Se nos acorta la vida.
porque acá dice, tendrás larga vida, entonces se te va a cortar. Y bueno, podemos ver cuántos muchachos jóvenes, ¿no? Que tratan muy mal a sus padres, tratan tremendamente mal y a veces son asesinados, son muertos y ellos mismos están en maldición porque se dedican a hacer cosas muy, muy malas, drogadicción, robos, asaltos, una vida mala, pero es por eso, por deshonrar a sus padres. Vienen a ellos muchas cosas negativas, espíritus inmundos que entran en ellos. Cuando usted peca, los espíritus inmundos entran en usted, porque usted le abre la puerta al enemigo y él manda, así como el Padre tiene ángeles para que nos cuiden a aquellos que hacemos su voluntad, así también el enemigo, cuando nosotros pecamos, envía a sus demonios, son demonios lo que envía y entran en nosotros. Y cuanto más pecado cometemos, más demonios él puede enviar a nosotros a que entren a nuestras vidas. Por eso usted ve que las personas se van haciendo cada vez, a veces más malas, como diríamos nosotros. Esa persona es mala, o sea, pero ha sido algo que fue creciendo poco a poco. No es que de frente se hizo esa persona, no. Fue conforme sus pecados, fue conforme su maldad, fue conforme el no arrepentirse y no corregirse, el que siguió pecando y sigues, y más espíritus inmundos entran en ti y te vuelves más malo. Hay más maldad en ti, te vuelves una persona fría. Por eso usted ve que tantos asesinos, tantos violadores, tantas cosas. Pero el Padre que nos dice que siempre debemos de respetar a las personas, que no los juzguemos, porque solamente la persona que ha vivido mal, o sea, una persona que ha sufrido, llega a ser una persona con esas características, con una persona malvada, una persona que da lo malo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vivió. Por eso el Padre dice, no juzgues, porque tú no sabes lo que vivió esa persona. Y es por eso que, como la palabra misma nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus inmundos, o sea, contra lo que está en la persona, porque lo que está en la persona es lo que le hace hacer esas cosas. Por eso a veces vemos tantos asesinatos, tantas cosas negativas y la persona no puede dejar de hacerlo, porque lo que está en él le obliga a hacerlo. Y eso usted lo tiene que entender. Es así, yo no vengo a decir mentira, yo vengo a decir la verdad. Y usted tiene que entender cómo funciona el mundo espiritual. Aquí se va a hablar de cómo funciona el mundo espiritual y usted tiene que conocerlo para que usted sepa luchar contra eso. Porque entonces es por medio de nuestras oraciones que nosotros vamos también limpiándonos de eso. Cuando nosotros le pedimos al Padre, Padre, quita este enojo, esta ira de mí, este resentimiento hacia mi esposo, hacia mi hija, hacia mi hijo. Entonces el Padre lo que hace es quitar eso que se puso, esos demonios que se pusieron en ti cuando tú dejaste que entrara el enojo y la ira en ti, lo quita Él. Pero es un proceso. O sea, es así como trabaja el mundo espiritual. Los demonios que entraron en uno deben de salir. Uno se va liberando, pero conforme a la obediencia, conforme usted le pida, porque si usted no pide al Padre las cosas, Él no lo puede hacer. Él solamente trabaja cuando usted se lo pide. Él dice la palabra, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. Entonces usted tiene que pedir y el Padre lo va a hacer, pero necesita que usted haga lo que usted debe de hacer y es moverse, ¿qué? En oración y pidiendo, Padre, esto saca de mí, porque usted tiene que reconocer lo que está mal en usted. Y bueno, es así como usted tiene que saber honrar a sus padres. Y si no, y si ahora aún, por ejemplo, usted está mal con ellos, no los ve, está enojado, vaya y pídales perdón. Tiene que pedirles perdón. Aun cuando ellos le hayan hecho lo malo a usted tiene que pedirle perdón porque usted los dejó, los abandonó, los ignoró, los odió. Usted tiene que pedir perdón por eso, porque el Padre lo vio. El Padre vio todo lo que usted sintió y el Padre dice que honremos a nuestros padres. No por lo que son, sino porque también son criaturas de Él. El Padre por eso nos dice que honremos, respetemos a todas sus criaturas, a todos, a la gente que ha hecho mal también. No tenemos por qué juzgarlas. Es el Padre el que vio toda su vida. Y la maldad en el ser humano no es gratuita, amado hermano. Para que un ser humano sea malo, ha tenido que pasar mucho dolor.
ha tenido que pasar mucho dolor. Por eso el Padre dice no juzgues. Así que perdone, perdone a sus padres y reconcíliese. Y ahí cambiará su vida. Y ahí comenzarán las bendiciones a su vida porque usted está haciendo la voluntad del Padre, que es que usted honre a sus padres. ¿Para qué? Para que le vaya bien y tenga larga vida. Corríjase. Y bueno, voy a terminar con este, con esta parte de los mandamientos, porque yo quiero que se haga muy largo el video. Y bueno, quiero decir, ¿no? Esta palabra dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Cuál es el premio? La salvación, hermano. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Si usted hace lo malo, si usted está caminando con el Padre, pida perdón, perdón, Padre, por esto. Y siga caminando. El Padre le va a ayudar, lo va a bendecir. Solo obedezca, que en su corazón haya honestidad de hacer lo bueno, de cambiar su vida, que usted no quiere más maldad en su vida. Y Él lo va a hacer. Que, que la voluntad del Padre se haga en todos aquellos que miren este video y que usted sea bendecido. Y bendecido no solamente usted, sino su casa. Bueno, ese es el deseo que el Padre tiene porque le ama y porque Él está haciendo y usándome para que haga y lleve su palabra. Bueno, me despido y bendiciones para todos. Amén.